Buenas noches a todos en Martínez Historias de Horror. Mi nombre es Miguel. Soy geólogo y mi trabajo a menudo me lleva a algunos de los lugares más remotos y desolados de Estados Unidos. Me gustaba. El silencio, la inmensidad, me ayudaban a pensar, o más bien, a no hacerlo. Verán, el año pasado mi vida se vino abajo. Un divorcio que se sintió más como una amputación. Sara, mi exesposa, se aseguró de que así fuera. No fue solo la casa o el dinero. Fue mi hija, Sofía. Me pintó como un padre ausente, un adicto al trabajo que prefería las rocas a su propia familia. Y una parte de mí sabía que tenía razón. Me había escondido en mi trabajo para no enfrentar el hecho de que nuestro matrimonio estaba muerto. Ahora, la soledad que antes buscaba en el campo se había convertido en mi única compañera, una presencia constante y sofocante. Mi crisis existencial tenía una banda sonora, el tono de llamada que le había asignado a mi hija y que ya nunca sonaba. Cada día era una lucha contra un vacío que amenazaba con devorarme. Mi jefe, probablemente sintiendo lástima, me asignó un proyecto de muestreo en el salar de Bonneville, en Utah. Aire fresco, Miguel, un paisaje limpio. Te vendrá bien, me dijo. No sabía cuán equivocado estaba. Un paisaje limpio solo actúa como un espejo para una mente sucia. Llegué al salar al atardecer. Es un lugar que desafía la percepción. Un océano blanco y cegador de sal que se extiende hasta el horizonte, bajo un cielo que parece infinito. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, y el suelo salino reflejaba esos colores, creando la ilusión de que estaba parado en el cielo o en el infierno. Hacía un calor seco y opresivo. El único sonido era el crujido de la sal bajo mis botas y el silbido del viento. Estaba completamente solo. Y mientras el último trozo de sol desaparecía, la soledad del lugar se fusionó con la mía propia. Los pensamientos sobre Sofía, sobre las llamadas no respondidas, sobre los cumpleaños perdidos, comenzaron a carcomerme. Me sentía como la última persona en la tierra. Decidí trabajar un poco antes de montar el campamento, aprovechando la luz crepuscular. Coloqué mis equipos, tomé algunas muestras. La oscuridad cayó rápidamente, como un telón. Encendí los potentes focos de mi camioneta, que proyectaban un círculo de luz artificial sobre la superficie alienígena. El resto era una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando los vi. Al principio, era solo una mancha en el borde de la luz, en la lejanía. Algo que se movía. Pensé que eran animales, quizás coyotes, aunque el entorno era demasiado inhóspito. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar. No eran cuatro patas. Parecían figuras humanas, altas y delgadas, casi como dibujos hechos con carboncillo sobre la noche. Se movían de una manera extraña. No caminaban, sino que se balanceaban, como algas en una corriente invisible. Una danza lenta y silenciosa. Conté 3, luego 5, luego más. Una docena de siluetas oscuras recortadas contra un horizonte que ya no existía. Mi primer pensamiento fue racional. Otros viajeros, quizás artistas haciendo alguna performance, pero estaban a kilómetros de la carretera principal, y su silencio era total. No había luces de vehículos, no había voces, solo el viento, y ese baile lento, antinatural.
Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Había algo profundamente perturbador en su presencia. Se sentían vacíos, como si no fueran personas, sino la ausencia de personas, un eco visual de mi propia soledad. Me metí en la camioneta, cerrando las puertas con seguro. Me sentía estúpido, un científico asustado por sombras, pero no podía quitarles los ojos de encima. Cada vez que parpadeaba, parecían estar un poco más cerca. No los veía moverse, pero su posición cambiaba. La distancia se acortaba en esos instantes de oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Es una ilusión óptica, me repetía. El reflejo de la luz en los cristales de sal, la fatiga, pero el miedo era primitivo, real. Apagué los focos de la camioneta, sumergiéndome en la oscuridad total. Pensé que si no los veía, desaparecerían, que si eliminaba la luz, eliminaría las sombras. Contuve la respiración, escuchando. Nada, solo el viento y el latido de mi sangre en mis oídos. Esperé 5 minutos, que parecieron 5 horas. Luego, con la mano temblando, volví a encender los focos. Estaban a la mitad de la distancia original y ya no bailaban. Estaban de pie, inmóviles, todos girados hacia mí. Figuras negras, sin rasgos, como huecos en la realidad. El pánico me inundó. Arranqué el motor, las llantas chirriando sobre la sal mientras giraba la camioneta en dirección a la carretera. Conduje como un loco, mirando por el espejo retrovisor. Allí estaban, en el borde de la luz de mis faros traseros, sin moverse, simplemente observando cómo huía. No me perseguían. No lo necesitaban. Su imagen ya estaba grabada a fuego en mi cerebro. Mientras conducía, la imagen de las figuras se mezclaba con la de mi familia. Cada figura silenciosa y vacía era un año perdido, una promesa rota, una llamada que debía haber hecho. Eran la personificación de mi fracaso, de todo lo que la sal de mi amargura y mi egoísmo se había llevado. No eran fantasmas del salar, eran los míos. El desierto no estaba embrujado, lo estaba yo. Llegué a un motel de carretera en la madrugada, temblando. Me encerré en la habitación y me quedé sentado en la oscuridad hasta el amanecer. Nunca volví a Bonneville para terminar el trabajo. Renuncié a ese proyecto. A veces, cuando cierro los ojos en una habitación oscura, todavía las veo. Esas figuras danzantes en la distancia, en el desierto blanco de mi propia creación. No dicen nada, no hacen nada. Solo me recuerdan, con su silencio aterrador, que hay vacíos que, una vez creados, nunca se pueden volver a llenar. Aún tiemblo al recordarlo. Aquí el señor Williams, con el siguiente relato de nuestros oyentes. Turno de noche en el kilómetro 314. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le va mi historia. Me llamo Sofía y soy oficial de policía. Antes de esto, estuve en el ejército. Así que créame cuando le digo que estoy acostumbrada a las noches largas, a la soledad y a situaciones que ponen los nervios de punta. Pero lo que me pasó hace un año, en un área de descanso de la carretera federal 57, en pleno Espinazo del Diablo, no se parece a nada que haya enfrentado antes, ni dentro ni fuera del uniforme. Para que entienda el porqué, necesita saber algo sobre mí.
La gente cree que los que llevamos placa somos de una pieza, que tenemos un código moral de hierro, pero somos humanos y a veces tomamos decisiones en una fracción de segundo que nos marcan para siempre. Hace años, durante un operativo militar contra el narco, nos encontramos en una situación complicada, un tiroteo en un pueblo pequeño. Teníamos acorralado a un objetivo prioritario en una casa, pero había civiles cerca. Recibimos la orden de esperar refuerzos. Mi sargento, un buen hombre pero impulsivo, decidió entrar. El objetivo tenía un informante, un muchacho de apenas 16 años que le pasaba datos a cambio de protección para su familia. Yo sabía dónde se escondía el chico. En el caos, tomé una decisión. No reporté su ubicación. Pensé que si lo exponía, lo matarían, ya fuera el narco o el propio ejército en el fuego cruzado. Dejé que se escapara. Mi sargento murió en esa operación. El informe oficial dijo que fue mala suerte, pero yo sé la verdad. Si el informante hubiera estado allí, si lo hubiéramos presionado, quizás nos habría advertido de la trampa que nos esperaba. Mi silencio costó una vida. Es una culpa que patrulla conmigo cada noche. Esa noche en particular era tranquila, demasiado tranquila. El tipo de calma que precede a la tormenta. Estaba haciendo mi ronda por un tramo especialmente solitario de la carretera. La niebla bajaba de las montañas, espesa y fría, y mi única compañía era la estática de la radio. Decidí parar en el área de descanso del kilómetro 314 para estirar las piernas y tomar un café. Es un lugar tétrico. Un par de mesas de concreto, unos baños que nadie usa, y una sola farola que arroja una luz amarillenta y enfermiza sobre el asfalto agrietado. Me estacioné, apagué el motor y me quedé en silencio, observando la niebla arremolinarse fuera de mi ventana. Mi mente, como siempre, vagaba hacia ese operativo, hacia la cara asustada de aquel muchacho y la última sonrisa de mi sargento. La culpa es una sirena silenciosa que nunca se apaga. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi unas luces. Otro vehículo entraba en el área de descanso. Por instinto, me enderecé, la mano cerca de mi arma. Las luces se acercaron y mi corazón dio un vuelco. Era una patrulla, idéntica a la mía. Mismo modelo, mismos logos de la policía estatal. Se detuvo en el extremo opuesto del área de descanso, a unos 100 metros, bajo la sombra de unos árboles, justo en el límite del alcance de la farola. El motor se apagó. No vi a nadie bajar. Pensé que era un compañero de otro distrito, quizás también tomando un descanso. Esperé a que se comunicara por radio, como es el protocolo. Silencio. La radio de mi coche seguía muda, salvo por un leve chisporroteo. Pasaron 5 minutos, luego 10. La otra patrulla permanecía allí, un bulto oscuro y silencioso en la niebla. Empecé a sentirme inquieta. Aquello no era normal. Encendí mi radio. Central, aquí unidad 14. ¿Tienen registro de otra unidad en mi posición, kilómetro 314 de la Federal 57? La respuesta tardó en llegar, cortada por la estática. Cativo 14. No hay unidades en su sector. ¿Todo en orden? Recibido, Central. Todo en orden por ahora. Mentí.
No quería sonar como una novata asustada. Usé los binoculares que siempre llevo en el asiento del copiloto. Enfoqué hacia la otra patrulla. La imagen era granulada por la niebla y la oscuridad, pero pude ver el interior. Había alguien en el asiento del conductor, una silueta, inmóvil. No podía distinguir rasgos, solo una forma oscura sentada erguida, mirando al frente, hacia mí. Un frío helado me recorrió la columna. ¿Por qué no respondía? ¿Por qué se quedaba ahí, mirándome en la oscuridad? Le hice señas con mi linterna de alta potencia, el haz de luz cortando la niebla. Apunté directamente a su parabrisas. Ninguna reacción. La figura no se movió ni un centímetro. Era como apuntar a una estatua. El miedo comenzó a dar paso a una sensación de profundo pavor. Esto no era un compañero. Esto era otra cosa. Mi mente, condicionada por años de entrenamiento, repasó las posibilidades. Una trampa, una emboscada, pero no tenía sentido. La quietud, el silencio absoluto. Era una amenaza psicológica, no física. Y mientras observaba a esa figura inmóvil, mi culpa volvió con una fuerza arrolladora. La silueta en esa patrulla no era un extraño. Se sentía familiar. Era como mirar a un juez silencioso. Era la encarnación de mi secreto, sentado en un coche oficial, un recordatorio de la placa que sentía que no merecía. Decidí que no podía quedarme allí. Tenía que irme o tenía que confrontarlo. Arranqué mi motor, el sonido rompiendo el silencio como un disparo. Puse las luces altas, bañando la otra patrulla en una luz cegadora. La figura seguía allí, impasible. En ese momento, la radio de mi coche cobró vida. No era la voz de la central, era solo estática, pero una estática rítmica, casi como una respiración. Y debajo de ella, apenas audible, un susurro. No eran palabras, solo un sonido, como el viento pasando por una grieta, pero me heló la sangre. Pisé el acelerador y salí del área de descanso, las llantas rechinando. Miré por el espejo retrovisor. La otra patrulla no me seguía, simplemente se quedó allí, sus luces apagadas, siendo devorada de nuevo por la niebla. Pero la silueta seguía en mi mente. Más tarde esa noche, ya en la comandancia, revisé los registros. No había ninguna patrulla asignada a esa zona. Ningún vehículo reportado como robado. Oficialmente, esa patrulla nunca estuvo allí. Desde entonces, he evitado esa área de descanso. Pero a veces, en las noches más oscuras y solitarias, cuando estoy sola en mi unidad y el silencio es demasiado profundo, la radio empieza a chisporrotear de esa manera particular. Y sé, sin necesidad de mirar por el espejo, que en algún lugar detrás de mí, en la oscuridad del camino, hay otra patrulla siguiéndome a una distancia prudente, y que dentro, una figura silenciosa me está observando, recordándome la deuda que nunca podré pagar. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta. Continuamos con la siguiente historia en Martínez Historias de Horror. El contrato de los girasoles. Señor Williams, buenas noches. Le escribo para contarle algo que me sucedió en una de esas carreteras interminables del medio oeste americano. Algo que me cambió. Mi nombre es Ricardo y soy vendedor. Me paso la vida en el coche,
visitando clientes en pueblos perdidos de la mano de Dios. Es una vida solitaria, pero me permitía escapar, sobre todo, de mí mismo. Verá, yo crecí en una pequeña granja familiar en Kansas. No era gran cosa, pero era nuestra. Campos de girasoles hasta donde alcanzaba la vista. Mi padre amaba esa tierra. Era su vida. Cuando me hice mayor, me fui a la ciudad, me metí en el mundo de las ventas, del dinero rápido. Mi padre envejeció y mantener la granja se hizo duro. Empecé a presionarlo. Vente, papá, vente a la ciudad, disfruta de tu jubilación. Él se negaba. Esta tierra es nuestra historia, hijo, decía. Prométeme que la cuidarás cuando yo no esté. Yo se lo prometí. Y luego seguí presionándolo. Un año después, finalmente cedió. Firmó los papeles con una mano temblorosa y una mirada de derrota que nunca olvidaré. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad y se apagó. Murió 6 meses después. La culpa me carcome cada día. Rompí mi promesa y le rompí el corazón por un puñado de dólares que se fueron tan rápido como llegaron. Hace un par de años, mi ruta de ventas me llevó, irónicamente, a través de Kansas, no muy lejos de donde estaba nuestra antigua granja. Era finales de otoño. Una sequía terrible había asolado la región. Los campos que recordaba dorados y llenos de vida eran ahora un cementerio de tallos secos y cabezas de girasol marchitas, negras, colgando como si estuvieran de luto. El paisaje era un reflejo perfecto de mi alma. Conducía por una carretera rural de 2 carriles, el sol de la tarde cayendo y pintando el cielo de un color anaranjado y melancólico. A ambos lados, millas y millas de esos girasoles muertos. El silencio era casi total, solo el ronroneo de mi coche. Mientras avanzaba, noté algo extraño. Los girasoles, o lo que quedaba de ellos, estaban todos orientados hacia el sol poniente, a mi izquierda, todos menos uno, en un campo a mi derecha. Estaba girado hacia la carretera, hacia mí. Lo achaqué al viento, a un capricho de la naturaleza. Pero unos kilómetros más adelante, volví a verlo. Otro campo, y entre los miles de tallos mirando al oeste, un puñado de ellos, quizás una docena, estaban girados 180 grados. Sus caras negras y sin semillas apuntando directamente a mi coche mientras pasaba. Un escalofrío recorrió mi nuca. Esto ya no era una coincidencia. Aumenté la velocidad, tratando de no mirar a los campos, pero era imposible. Era como sentir miles de ojos muertos siguiéndome. Campo tras campo, el patrón se repetía. Algunos girados hacia mí, a veces solo uno, a veces un grupo entero, un destacamento silencioso de observadores vegetales. Mi mente racional intentaba buscar explicaciones. Una enfermedad de las plantas, una peculiaridad botánica, cualquier cosa. Pero el sentimiento de ser observado era abrumador y profundamente personal. Era como si la tierra misma, la tierra que traicioné, me estuviera juzgando. El sol finalmente se ocultó y la oscuridad se apoderó del paisaje. Encendí las luces altas que ahora solo iluminaban el asfalto y las primeras filas de girasoles a cada lado, creando un túnel de tallos secos. Fue entonces cuando lo vi a él. En el borde de un campo, a unos 30 metros de la carretera, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, entre los girasoles muertos.
Era alta y encorvada, con la silueta inconfundible de un granjero. Llevaba un mono de trabajo y un sombrero de paja raído. No podía verle la cara. Estaba demasiado oscuro, pero no necesitaba verla. Mi sangre se heló en mis venas. Era la silueta de mi padre. Frené en seco, el coche derrapando ligeramente. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que me dolía. Allí estaba, de pie. No se movía. No hacía ningún gesto. Simplemente estaba de pie, entre las ruinas de lo que una vez amó, mirándome. Los girasoles a su alrededor estaban todos girados hacia mí, como una guardia de honor macabra. No sé qué me impulsó, quizás la culpa, quizás la locura, pero abrí la puerta del coche. ¡Papá!, grité, la voz rota. El sonido se perdió en la inmensidad de los campos. La figura no respondió. Su silencio era una acusación más fuerte que cualquier grito. Empecé a caminar hacia él, mis zapatos de ciudad hundiéndose en la tierra, seca y agrietada. «Papá, lo siento», sollocé, las lágrimas corriendo por mi cara. «Perdóname». Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío. Un olor a tierra húmeda y a descomposición llenó mis pulmones. Un olor que no correspondía a la sequía que me rodeaba. Estaba a solo unos metros. Podía ver que su ropa estaba vieja y desgastada, cubierta de polvo. Levanté la mano, queriendo tocarlo, demostrar que era real. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura pareció deshacerse, como si estuviera hecha de polvo y sombras. Se desvaneció en el aire, absorbida por la oscuridad entre los tallos de los girasoles. En el lugar donde había estado, no quedó nada, solo un girasol seco, ligeramente más alto que los demás, que giró lentamente su cabeza negra hasta quedar mirando hacia el oeste, uniéndose al resto de sus hermanos en su vigilia silenciosa. Me quedé allí solo, en medio del campo, temblando de frío y de pena. Volví al coche y conduje toda la noche, sin rumbo fijo. Esa visión, esa presencia silenciosa, me rompió. No fue un fantasma violento. No fue una aparición que me atacara. Fue algo peor. Fue el juicio silencioso de mi propia traición. Nunca he vuelto a Kansas, pero cada vez que veo un girasol, incluso en una floristería, siento un escalofrío. Y sé que mi padre, o lo que queda de su memoria en esa tierra, sigue allí, de pie, en silencio, entre los campos que le arrebaté, esperando una promesa que ya nunca podré cumplir. Hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. El peso muerto en el camión. Señor Williams, un saludo. Mi nombre es Samuel. Antes de pasarme 18 horas al día mirando el asfalto desde la cabina de un camión, era paramédico. Vi de todo en esa vida, cosas que te curten la piel y te congelan el alma. Pero hay llamadas que no se olvidan, hay caras que se quedan contigo. Yo dejé el trabajo por una de esas caras, la de un niño de 6 años, Daniel. Accidente de coche. Hice todo lo que pude, todo lo que me enseñaron. RCP, adrenalina, desfibrilador. Pero se fue en mis manos. Aún puedo sentir el peso inerte de su cuerpecito. El silencio en la ambulancia, cuando paramos las maniobras. Ese silencio fue el que me hizo colgar el uniforme.
Necesitaba un trabajo donde la vida y la muerte no estuvieran en mis manos. Por eso ahora acarreo mercancías, no personas. El problema es que puedes cambiar de trabajo, pero no puedes huir de tu cabeza. El recuerdo de Daniel se convirtió en mi pasajero fantasma, siempre presente en mis pensamientos, especialmente en las rutas largas y solitarias. Mi conflicto, señor Williams, es un duelo que se niega a cicatrizar, una culpa profesional que se transformó en un tormento personal. La experiencia que quiero contarle ocurrió en una de las carreteras más hermosas y traicioneras del país, la que cruza las montañas humeantes en la frontera de Tennessee y Carolina del Norte. Era otoño, de noche, y la niebla era tan densa que los árboles a los lados del camino parecían espectros. Conducir así requiere una concentración total, lo que normalmente mantenía a raya a mis demonios. Pero esa noche, el recuerdo de Daniel era especialmente vívido. Recordaba el olor a ozono del desfibrilador, el tacto frío de su piel, el sonido del monitor cardíaco al volverse una línea plana. Detuve el camión en una pequeña área de servicio para descansar un poco. No había nadie más. Apagué el motor y el mundo se sumió en un silencio profundo, amortiguado por la niebla. Me recliné en mi asiento, cerrando los ojos solo un momento. El camión tiene una litera en la parte trasera de la cabina, un pequeño espacio para dormir. Fue entonces cuando sentí un ligero balanceo en el vehículo, como si alguien hubiera subido a bordo. Me incorporé de golpe, alerta. Miré por los espejos. Nada. Las puertas estaban cerradas con llave. Imaginaciones tuyas, Samuel, me dije. Pero la sensación no se fue. El aire dentro de la cabina se volvió pesado y una corriente de aire frío me rozó la nuca. Encendí la pequeña luz de lectura. Todo parecía normal. Sin embargo, al mirar hacia la litera, mi corazón se detuvo. El colchón, en el centro, estaba hundido. Había una depresión clara en la tela, como si alguien estuviera acostado allí. Una persona pequeña, de unos 6 o 7 años. No había nadie, no se veía nada, pero la hendidura era innegable, un hueco visible en la superficie de la cama. Me quedé paralizado, mirando esa prueba imposible. Intenté razonar. Un resorte roto, el material deformado. Pero yo había dormido en esa litera la noche anterior y estaba perfectamente plana. Y entonces llegó el olor, débil al principio, luego más fuerte, inconfundible. Olor a ozono y a antiséptico. El mismo olor de la ambulancia esa noche. El mismo olor que asociaba con el fracaso y la muerte. El pánico se apoderó de mí. No era una visión. No era un fantasma que pudiera ver. Era algo peor. Era una presencia que podía sentir, que tenía peso, que dejaba una huella física en mi entorno. Extendí una mano temblorosa hacia la litera, hacia la depresión en el colchón. A medida que mi mano se acercaba, el aire se volvía gélido. Podía sentir el frío irradiando desde ese punto invisible. Mis dedos rozaron la tela. Estaba helada, como si le hubieran puesto hielo encima. Y debajo de la tela, sentí una presión, una resistencia sólida y maleable. El contorno de un cuerpo pequeño. Retiré la mano como si me hubiera quemado y me pegué contra la puerta del conductor.
intentando alejarme lo más posible. No había gritos, no había susurros, no había ninguna aparición, solo ese peso silencioso, esa presencia fría y el olor a hospital. Y en mi cabeza, el sonido ensordecedor de una línea plana. Era Daniel, o mi culpa por Daniel. En ese momento, la diferencia no importaba. Quería salir corriendo, abandonar el camión en medio de la nada, pero estaba atrapado, hipnotizado por el terror. La hendidura en el colchón pareció hacerse un poco más profunda, como si el cuerpo invisible se acurrucara. Podía casi imaginarlo. Un niño pequeño, acostado de lado, de espaldas a mí. La imagen era tan potente en mi mente que casi podía ver el contorno borroso en el aire. Pasé lo que pareció una eternidad en esa cabina, escuchando mi propia respiración entrecortada. Finalmente, la adrenalina venció al miedo. Con un grito ahogado, arranqué el motor y pisé el acelerador, saliendo del área de servicio a toda velocidad. Conducía de forma errática, mirando constantemente por el espejo interior hacia la litera. La hendidura seguía allí. Podía sentir el peso muerto a mi espalda, un lastre invisible que me acompañaba en mi huida. Conduje sin parar durante horas, hasta que los primeros rayos de sol atravesaron la niebla. Me detuve en una gasolinera concurrida. La luz del día y la presencia de otras personas me dieron un falso valor. Con el corazón en la garganta, me giré para mirar la litera una última vez. El colchón estaba plano. La hendidura había desaparecido. El aire en la cabina era cálido de nuevo. El olor se había disipado. Todo había vuelto a la normalidad. Pero yo no. La experiencia me dejó una cicatriz. Ahora sé que mi fantasma no solo vive en mi cabeza. A veces, cuando estoy demasiado cansado, cuando la culpa es demasiado fuerte, puede filtrarse al mundo real. Puede ocupar un espacio. Puede tener peso. Y no hay nada más aterrador que un fantasma que puede compartir tu espacio físico, recordándote en silencio el peso muerto que llevas sobre tu conciencia. La cosa y la estática. Hola, señor Williams. Soy Elena. Le escribo desde un motel en alguna parte de Nevada. Llevo 3 días conduciendo. No tengo un destino fijo, solo un punto de partida del que necesitaba huir con urgencia. La casa de mi madre. Mi historia no es sobre un fantasma en una casa vieja, sino sobre uno que llevas contigo. Mi madre es una mujer difícil, controladora, crítica, con una habilidad especial para meterse bajo tu piel y envenenarte el autoestima. Toda mi vida ha sido una lucha por no convertirme en ella. Su negatividad, su manera de juzgar a todo el mundo en silencio, sus ojos que siempre parecían decir, decepcionante. El conflicto que me impulsó a este viaje fue darme cuenta, a mis 30 y tantos, de que estaba empezando a verla en mi propio reflejo. Usaba sus mismas frases. Tenía sus mismos gestos de desaprobación. El miedo a convertirme en ella, a terminar sola y amargada como ella, se convirtió en un pánico existencial. Así que metí un par de maletas en el coche y empecé a conducir hacia el oeste, sin mirar atrás. Buscaba el silencio, el espacio, un lugar donde su voz no pudiera alcanzarme. Elegí
La US Route 50, apodada la carretera más solitaria de América, y hace honor a su nombre. Tramos de 100 millas sin ver otro coche, sin una sola casa. Solo asfalto, artemisa y un cielo inmenso. Era el tercer día. El paisaje desértico, monótono y abrasador empezaba a tener un efecto hipnótico. La soledad que tanto anhelaba comenzaba a sentirse opresiva. Mi mente, sin distracciones, empezó a jugar en mi contra. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, criticando mi forma de conducir, mi ropa, mi decisión de huir. Siempre escapando de tus problemas, Elena, igual que tu padre. Para acallarla, subí el volumen de la música. Miraba constantemente por los espejos, una costumbre de conductor solitario. El espejo retrovisor, el del copiloto, el del conductor. Carretera vacía detrás. Cielo azul. Nada. Pero entonces empecé a notar algo en el retrovisor interior. Al principio era sutil. Una pequeña distorsión en el reflejo del asiento trasero, justo en el centro. Como la interferencia en un televisor viejo. Una estática visual que duraba solo un parpadeo. Lo achaqué al calor, a las ondas que se elevan del asfalto, a la fatiga visual. Pero la estática se hizo más frecuente. Cada vez que miraba, ahí estaba. Una mancha borrosa y vibrante en el reflejo de mi asiento trasero vacío. Empecé a obsesionarme, mirando el espejo cada pocos segundos. La distorsión comenzó a tomar una forma más definida. Ya no era solo ruido visual. Era una silueta. La silueta de una cabeza y unos hombros, sentada perfectamente erguida en el medio del asiento trasero. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No hay nadie ahí, me dije, girando la cabeza para mirar el asiento trasero. Vacío. El sol entraba a raudales por la ventanilla trasera, iluminando la tapicería. No había nada, pero al volver la vista al frente y mirar de nuevo el espejo, la silueta seguía allí, en el reflejo. Era como si el espejo mostrara una realidad diferente a la mía. El miedo era una aguja fría en mi pecho. Intenté ignorarlo, concentrarme en la música, en la carretera, pero la presencia en el espejo era magnética. La silueta se fue volviendo más nítida, más clara, y la estática que la formaba comenzó a coalescer en rasgos reconocibles. Unos pómulos altos, pelo canoso recogido en un moño apretado, unos labios finos, apretados en una línea de perpetua desaprobación. Era el rostro de mi madre. No era un fantasma translúcido. Era una imagen sólida en el espejo, pero construida a partir de miles de puntos de luz y sombra parpadeantes, como una mala señal de televisión. Y me estaba mirando. Sus ojos, dos vacíos oscuros en esa cara de estática, estaban fijos en los míos a través del espejo. No se movía, no hablaba, solo juzgaba, en silencio, como siempre había hecho. Grité y di un volantazo, el coche invadiendo el carril contrario antes de que pudiera corregirlo. Afortunadamente, no venía nadie. Frené en el arcén, el motor todavía en marcha, temblando de pies a cabeza. No me atrevía a mirar el espejo. Cerré los ojos, respirando hondo. Es el estrés, es la soledad. Te estás volviendo loca. Me abofeteé, con fuerza. Luego, lentamente, abrí los ojos y los levanté hacia el espejo retrovisor. Ella seguía allí,
Su imagen de estática era ahora perfectamente clara. Podía ver cada arruga de su cara, el brillo de decepción en sus ojos vacíos. Y entonces, muy lentamente, levantó una mano, también hecha de interferencia, y se señaló a sí misma. Y luego señaló mi reflejo, el de mi propia cara aterrorizada. El mensaje era claro, silencioso e inequívoco. Tú eres yo. Eso me rompió. Salí del coche y vomité en la arena del desierto. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, llorando bajo el sol abrasador. No sabía qué era real. ¿Estaba mi madre muerta y su fantasma me perseguía? No, había hablado con ella por teléfono esa mañana. Me había vuelto loca. Era la explicación más lógica y la más aterradora. Después de un largo rato, volví al coche. Arranqué el espejo retrovisor de su soporte y lo arrojé por la ventana. Conduje el resto del camino sin él, girando la cabeza cada vez que necesitaba ver detrás de mí, aterrorizada de lo que podría encontrarme en los espejos laterales. Ahora estoy aquí, en este motel. He cubierto el espejo del baño con una toalla, pero sé que eso no soluciona nada. El problema no está en los espejos, está en mí. Huí para no convertirme en mi madre, pero la he traído conmigo y me ha demostrado de la forma más horrible posible que no importa lo lejos que conduzcas, nunca puedes escapar de tu propio reflejo. El hombre que no proyectaba sombra. Señor Williams, le envío un saludo desde el calor seco de Arizona. Mi nombre es Omar y soy un veterano. Pasé una década en el ejército y cuando salí me di cuenta de que el mundo al que volvía ya no era el mío. En el ejército tienes un propósito, una identidad, un lugar. Aquí fuera me sentía como un fantasma en mi propia vida, desconectado, tratando de encajar en un rompecabezas cuyas piezas habían cambiado de forma. Este sentimiento de despersonalización, de ser un extraño en todas partes, es el núcleo de lo que me pasó. Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un gran proyecto de construcción en medio del desierto de Sonora, cerca de la frontera, un complejo de paneles solares. Mi trabajo era simple: asegurarme de que nadie entrara a robar equipo. Estaba completamente solo durante kilómetros a la redonda. Durante el día, el sol era un martillo que golpeaba la tierra. Por la noche, el desierto se enfriaba rápidamente y el silencio era tan profundo que podías oír el zumbido de tu propio sistema nervioso. Era el escenario perfecto para que un hombre se enfrentara a sus propios pensamientos, o a la falta de ellos. Me sentía vacío, como si mi sombra fuera más sustancial que yo. Fue durante mi segunda semana, en un día particularmente abrasador, cuando lo vi por primera vez. Estaba haciendo mi ronda por el perímetro en un carrito de golf, levantando una nube de polvo rojizo. A lo lejos, cerca de la valla sur, vi a un hombre. Llevaba la misma ropa de trabajo que yo, botas, vaqueros y una camisa de manga larga de color caqui. Tenía mi misma altura, mi misma complexión. Al principio, pensé que era uno de los ingenieros que se había quedado hasta tarde, pero se suponía que el sitio debía estar vacío. Reduje la velocidad del carrito, observándolo. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando hacia el desierto.
No hacía nada, solo estaba allí. El sol del mediodía estaba directamente sobre nosotros, brutal, sin piedad. Todo en el paisaje proyectaba una sombra corta y oscura a sus pies. Los cactus, las vallas, mi propio carrito. Pero el hombre no. Me detuve y me froté los ojos. Miré de nuevo. Era imposible, pero era verdad. El hombre estaba de pie bajo el sol más brillante que uno pueda imaginar, pero a sus pies no había nada. La tierra polvorienta estaba limpia, sin la más mínima mancha de sombra. Era como si la luz lo atravesara, o como si él no tuviera la suficiente sustancia como para bloquearla. Sentí un nudo de hielo en el estómago, a pesar del calor de 40 grados. Grité: «¡Oiga! ¡El sitio está cerrado!». No se movió, no reaccionó. Era como si yo no existiera. Me acerqué más con el carrito, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando estaba a unos 50 metros, el hombre se giró lentamente. No pude ver sus rasgos. Estaban oscurecidos por la distancia y el resplandor del sol, pero sentí su mirada. Y luego, simplemente, empezó a caminar, alejándose hacia el desierto, hasta que se convirtió en un punto y desapareció en el espejismo del calor. Esa noche no pude dormir. La imagen del hombre sin sombra se repetía en mi mente. ¿Fue una alucinación por el calor? Era posible, pero se sintió demasiado real. Al anochecer, encendí los potentes focos de seguridad que bañaban el sitio de construcción en una luz blanca y cruda. Las sombras que proyectaban eran largas y afiladas. Haciendo mi ronda, llegué a la esquina sureste del complejo, y allí estaba él de nuevo, de pie, inmóvil, justo debajo de uno de los focos más potentes. El poste de metal del foco proyectaba una larga línea negra sobre el suelo. Las herramientas apiladas cerca creaban un desorden de sombras angulares, pero él, de nuevo, no tenía ninguna. Era una figura sólida y tridimensional en un mar de luz y oscuridad, pero era un vacío en el paisaje de las sombras. Estaba allí, pero no dejaba la huella que todo objeto físico debería dejar. Esta vez, el pánico fue real y visceral. Me quedé helado en mi carrito, mirándolo. No se movía. No me miraba directamente, pero su presencia estaba enfocada en mí. No era amenazante en un sentido físico. No tenía un arma, no hacía gestos agresivos. Su amenaza era existencial. Era una violación de las leyes fundamentales de la física. Una imposibilidad andante. Pasé el resto de la noche encerrado en la pequeña caseta de vigilancia, mirando las cámaras de seguridad. Él no aparecía en ninguna de ellas, pero yo sabía que estaba ahí fuera. Podía sentirlo. Era un reflejo silencioso de cómo me sentía yo. Un hombre que estaba presente, que ocupaba un espacio, pero que ya no proyectaba una sombra en el mundo. Un hombre cuya identidad se había borrado. Lo vi varias veces más durante las siguientes semanas, siempre en silencio, siempre inmóvil al principio, a veces de día, a veces de noche, siempre sin sombra. Nunca intentó interactuar conmigo. Su propósito no era comunicarse, su propósito era ser visto. Era un espejo que me mostraba la verdad de mi propia condición. Era un veterano, un vigilante, un hombre, pero me sentía hueco, sin peso,
sin el impacto en el mundo que una sombra representa. Renuncié a ese trabajo. No podía soportar la soledad y la locura que ese lugar y esa figura estaban desenterrando en mí. No sé qué era, un fantasma, un demonio del desierto, o más probablemente, una manifestación de mi propia mente rota. Pero, para mí, fue real. El hombre que no proyectaba sombra me mostró que mi mayor miedo no era morir, sino vivir sin dejar rastro, sin tener el peso suficiente para siquiera bloquear la luz. Y ese es un tipo de horror que te sigue mucho después de que te alejas del desierto. Continuamos. El kilómetro 120. Hola, señor Williams. Mi nombre es Sofía y soy, o era, representante de ventas para una empresa de suministros médicos. Digo, era porque después de lo que me pasó en una carretera de Texas, no he podido volver a hacer esa ruta. Mi vida entera se siente como una fotocopia mal hecha desde entonces. Siempre fui la hija perfecta, la estudiante perfecta, la empleada perfecta. Hice todo lo que se esperaba de mí. Estudié administración de empresas porque mis padres decían que tenía futuro, aunque yo soñaba con ser artista. Mi pequeño apartamento estaba lleno de muestras médicas y catálogos, en lugar de lienzos y pinturas. Vivía una vida que no era mía, una actuación constante, y el peso de esa falsedad me estaba consumiendo. Me sentía vacía, como si la verdadera Sofía se hubiera perdido en algún punto del camino. Mi territorio de ventas cubría el oeste de Texas, una extensión infinita de llanuras, pozos petroleros y pueblos que parecían olvidados por el tiempo. Pasaba mis días en la carretera, un lugar perfecto para que una crisis existencial te haga compañía. El asfalto se extendía como una cinta gris e interminable, y el cielo era tan grande que te hacía sentir insignificante. Era una noche de martes. Conducía por un tramo desolado de la I-20, entre Odessa y Pecos. La oscuridad era total, solo rota por las luces de mi coche y las estrellas, que brillaban con una intensidad fría y lejana. El aire olía a petróleo y a la soledad del desierto. El viaje era monótono. La fatiga empezaba a hacer mella. Para mantenerme despierta, puse la radio. Al principio solo encontraba estática, pero luego, entre los chasquidos y zumbidos, empecé a oír algo más. No era música ni una voz clara. Eran susurros, fragmentos de conversaciones, como si estuviera sintonizando los pensamientos perdidos de todos los viajeros que habían pasado por allí. Tengo que llamarla. Se acabó la gasolina. Estoy tan cansado. Lo achaqué al agotamiento. Apagué la radio. La primera vez que lo vi fue un detalle sin importancia. Un zapato de niño, pequeño y rojo, abandonado en el arcén. Me dio un poco de pena, imaginando al niño que lo había perdido. Seguí conduciendo. Unos 10 kilómetros más adelante, volví a verlo. El mismo zapato rojo, en la misma posición. Imposible. Debía ser otro igual, o mi mente me estaba engañando. La inquietud se asentó. Empecé a fijarme en los detalles del camino. Un neumático reventado, una valla publicitaria de un motel con las letras parpadeando, un coyote muerto en el arcén. Seguí conduciendo, y entonces volvieron a aparecer el neumático, la valla,
el coyote, en el mismo orden. Estaba atrapada en un bucle de asfalto. El pánico empezó a burbujear. ¿Me había quedado dormida? Estaba soñando. Me pellizqué el brazo con fuerza. El dolor fue agudo y real. Esto no era un sueño. Entonces vi el marcador de kilometraje, un cartel verde y blanco que anunciaba kilómetro 120. Lo pasé con el corazón en un puño. Seguí conduciendo, mirando fijamente la carretera, intentando encontrar cualquier variación, cualquier cosa que rompiera el patrón. Nada. Las mismas marcas en el asfalto, las mismas señales. Y entonces, de nuevo, el cartel verde. Kilómetro 120. Estaba en un infierno personal, una cinta de Moebius de la que no podía escapar. La carretera misma era la entidad. No era agresiva, no me amenazaba. Simplemente me retenía. Me obligaba a repetir el mismo tramo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué quería de mí? La tercera vez que pasé el cartel del kilómetro 120, vi algo que me heló la sangre. En el arcén, a unos 100 metros, había un coche aparcado. Era un sedán idéntico al mío, del mismo color, del mismo año. Mi coche. Frené en seco, con el corazón desbocado. La otra Sofía, la que había aparcado su coche, no estaba a la vista. Había salido a caminar. Se había perdido en la oscuridad. Con un miedo que me paralizaba las piernas, bajé de mi vehículo. El aire de la noche era frío y olía a ozono. Me acerqué al otro coche. Las luces estaban apagadas. Miré por la ventanilla del conductor. Estaba vacío. Los asientos, el tablero, todo era una réplica exacta del mío. Mis catálogos de ventas estaban en el asiento del copiloto. Mi termo de café en el portavasos. Pero en el asiento trasero había algo que no pertenecía a mi vida. Un cuaderno de dibujo de tapa negra y un estuche de carboncillos. Mi mano temblaba mientras intentaba abrir la puerta. Estaba inseguro. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos. Eran hermosos y perturbadores, paisajes del desierto, pero con cielos arremolinados y formas extrañas ocultas entre las rocas. Y autorretratos, docenas de ellos. Pero no era la Sofía vendedora, la de la sonrisa falsa. Era una Sofía con los ojos salvajes, con el pelo revuelto por el viento, con una expresión de terror y de éxtasis. Era la artista que había enterrado hacía años. Eran mis dibujos, y al mismo tiempo no lo eran. No recordaba haberlos hecho. Un ruido me hizo saltar. Un coche se acercaba a lo lejos. Entré en pánico. ¿Qué pasaría si me veían con dos coches idénticos? ¿Cómo explicaría esto? Volví a mi coche, el que yo conducía. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo. Miré por el retrovisor. El otro coche, mi otro coche, seguía allí, aparcado en el arcén, una anomalía silenciosa en la noche. Conduje como una loca, sin mirar atrás. Pasé el cartel del kilómetro 120, y luego el 121, el 122. El bucle se había roto. No paré hasta llegar a la siguiente área de descanso, a casi 100 kilómetros de distancia. Me quedé allí, temblando, hasta que salió el sol. En la guantera de mi coche, donde guardaba los contratos y los bolígrafos, encontré un lápiz de grafito que no sabía que tenía. Abrí mi agenda en una página en blanco.
y empecé a dibujar. Dibujé la carretera, el zapato rojo, el cartel del kilómetro 120. Dibujé el rostro de la mujer de mis autorretratos, esa extraña a la que sentía más cercana que a mí misma. No sé qué pasó esa noche, señor Williams. No sé si viajé a otra dimensión o si la carretera me mostró un camino que había decidido ignorar. No sé cuál de las dos Sofías era la real, la que huyó o la que se quedó aparcada en el arcén del kilómetro 120 con su cuaderno de dibujo. A veces, cuando miro mi reflejo, no estoy segura de quién me devuelve la mirada. Pero desde esa noche he vuelto a dibujar. El miedo no se ha ido, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy empezando a encontrar el camino de vuelta a casa, a mí misma. Hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. El centinela del silencio. Señor Williams, buenas noches. Soy Carlos, ex soldado. Ahora paso mis noches vigilando una base militar abandonada en medio del desierto de Nuevo México. Un trabajo perfecto para alguien que, como yo, le huye a la gente y a las palabras. Le escribo porque aquí, en este mar de arena y silencio, he descubierto que hay silencios mucho más profundos y aterradores que el mío. La culpa es una compañera silenciosa, ¿sabe? La mía nació en una noche polvorienta en Irak, una emboscada, fuego cruzado, confusión, gritos. En medio del caos, cometí un error fatal, una ráfaga perdida en la dirección equivocada. Fuego amigo. El soldado Evans, un chico de Ohio, cayó. Nadie vio de dónde vino el disparo. En la investigación posterior, el sargento Miller, un buen hombre que estaba a punto de retirarse, asumió la culpa. Dijo que su arma se había atascado y disparado accidentalmente. Lo degradaron, mancharon su expediente. Yo callé. Dejé que un hombre inocente cargara con mi demonio. Desde entonces, su silencio me persigue. Me aislé, dejé el ejército, busqué el lugar más solitario que pude encontrar, creyendo que si no hablaba, la culpa desaparecería. Y encontré este lugar, la base aérea de Kirtland, un complejo en desuso, un esqueleto de hormigón y acero carcomido por el sol y el viento. Mi trabajo es simple: hacer rondas nocturnas, asegurarme de que ningún vándalo o chatarrero entre. El paisaje es mi único vecino, un desierto infinito bajo un cielo que por la noche parece una cúpula de terciopelo negro. El único sonido es el viento, que silba a través de los edificios vacíos como un lamento, y el crujido de mis botas sobre la grava. Es aquí, en la quietud, donde mi culpa habla más alto. La presencia no llegó de golpe. Empezó como una serie de anomalías sutiles, fáciles de descartar. Hacía mi ronda por el perímetro, un recorrido de 2 horas. Al volver a mi garita encontraba la puerta, que yo había cerrado con llave, entreabierta, o una taza de café que había dejado sobre la mesa. Ahora estaba en el fregadero. Pequeñas cosas. Lo achaqué a mi propia distracción, al estrés postraumático que a veces me juega malas pasadas. Pero las anomalías se hicieron más extrañas. Una noche, mientras patrullaba por los antiguos barracones, sentí una corriente de aire helado en un pasillo sin ventanas. El tipo de frío que te cala los huesos, un frío antinatural en medio del calor del desierto. Me detuve. La sensación de ser observado era abrumadora.
Alcé mi linterna, su haz de luz cortando la oscuridad. No había nada, pero la sensación persistía. Fue entonces cuando empecé a notar el otro silencio. El silencio dentro del silencio. Cuando caminaba sobre la grava, mis botas producían un crujido rítmico, pero a veces, a mi lado o justo detrás de mí, oía nada. La ausencia de sonido. Un vacío donde debería haber otro par de pisadas. Era como caminar junto a un agujero negro acústico. A eso lo llamé el centinela del silencio. No lo veía, pero sentía su presencia y oía su silencio. Las noches se convirtieron en un juego de nervios. La paranoia se convirtió en mi sombra. ¿Era real? ¿O la culpa finalmente había fracturado mi mente? Empecé a hablarle. Le preguntaba qué quería, por qué me seguía. Solo el viento me respondía, pero el silencio a mi lado se hacía más pesado, más intencionado. La noche del clímax, una tormenta de arena se cernía sobre la base. El viento aullaba, levantando nubes de polvo que reducían la visibilidad a cero. Me refugié en los barracones, en el mismo pasillo donde había sentido el frío por primera vez. El aire estaba cargado de electricidad estática. Mi linterna empezó a parpadear. Decidí esperar a que pasara la tormenta en una de las antiguas oficinas. Entré. La habitación estaba vacía, excepto por un viejo escritorio de metal y una silla. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo rojizo, intacto durante años. Me senté en el suelo, de espaldas a la pared, con la linterna apuntando a la puerta. El centinela estaba conmigo. Podía sentir el frío y oír su silencio aplastante, incluso por encima del rugido del viento. Me quedé allí, tenso, esperando. De repente, la puerta de la oficina se cerró de golpe, con una fuerza que hizo temblar las paredes. Salté, con el corazón en la garganta. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla. Estaba atascada desde fuera. Me había encerrado. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta, grité, pero el sonido de la tormenta se tragaba mis gritos. La temperatura en la habitación comenzó a descender rápidamente. Podía ver mi aliento, un vaho blanco en el haz tembloroso de mi linterna. El frío era insoportable, un frío que dolía. Y entonces, en el suelo polvoriento, algo empezó a aparecer. Una línea, una letra. Alguien o algo estaba escribiendo en el polvo desde el otro lado de la habitación, con un dedo invisible. La linterna temblaba en mi mano mientras leía, letra por letra, el mensaje que se formaba en el suelo. Sé lo que hiciste. Me quedé sin aire. No era un fantasma cualquiera. Era mi fantasma, mi culpa, mi secreto. Había venido a por mí. No sé cómo, pero supe que no quería hacerme daño. Solo quería la verdad. El silencio. Quería que yo rompiera mi propio silencio. Miré a la nada, al frío, a la presencia invisible en la habitación y, por primera vez, lo dije en voz alta. Yo lo hice. Yo maté a Evans. Miller era inocente. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la presión en la habitación desapareció. La temperatura volvió a la normalidad y la puerta se abrió con un suave clic. La tormenta amainó al amanecer. Salí de esa habitación y de esa base. No volví a mirar atrás.
Conduje durante todo el día, sin parar, hasta llegar a una pequeña ciudad en Ohio. Busqué en la guía telefónica hasta que encontré su nombre, Sargento Thomas Miller. Ahora estoy aquí, señor Williams, aparcado frente a su casa. Es una casa modesta, con un jardín cuidado. No sé qué le voy a decir. No sé si me perdonará. Pero lo que sí sé es que ya no puedo seguir cargando con este silencio. Hay silencios que matan, y el mío casi lo consigue. El centinela del silencio no era un monstruo, era un mensajero. Y su mensaje era claro. La verdad, por muy terrible que sea, es el único camino hacia la paz. Aquí termina mi historia, señor Williams. Deséeme suerte. El cobro del desierto. Señor Williams, buenas noches. Mi nombre es Julio y hago entregas de suministros a los pueblos más remotos del norte de México. Le escribo porque el desierto es un lugar honesto. Te muestra lo que eres, y a mí me mostró un horror que llevaba dentro y que no quería ver. Mi madre se está apagando. Tiene demencia. Cada día, un pedazo de ella se va. A veces no me reconoce. Otras, me mira con el terror de una extraña en su propia casa. Cuidar de ella es agotador. Me consume. Y lo peor, lo que me carcome por dentro, es el resentimiento. Un rencor feo y oscuro que siento a veces. Un deseo egoísta de tener mi vida de vuelta. Y ese sentimiento me llena de una culpa tan vasta y árida como el desierto que recorro cada día. El trabajo es mi única vía de escape. Conducir mi camión de reparto por esas carreteras secundarias, bajo un sol que blanquea los huesos, me da tiempo para no pensar. El paisaje es siempre el mismo. Tierra agrietada, cactus retorcidos y un cielo de un azul violento. El aire huele a polvo y a creosota. Es un mundo duro, austero, que no perdona la debilidad. Fue en una de esas rutas, en un tramo particularmente desolado en Chihuahua, que lo vi por primera vez. Estaba al borde del camino, agazapado. Al principio pensé que era un coyote o un perro callejero, pero al acercarme, vi que no era un animal. Era humanoide, pero terriblemente demacrado. Su piel era seca y apergaminada, del color de la tierra seca. Se movía a cuatro patas, con una agilidad antinatural y silenciosa. No levantaba polvo, no hacía ruido. Cuando pasé a su lado, levantó la cabeza. No tenía rostro, solo una superficie lisa y agrietada, como el lecho de un río seco. Pero sentí su mirada, una mirada vacía, antigua. Mi corazón dio un vuelco. Pisé el acelerador, dejando atrás a esa aparición. Intenté convencerme de que era una alucinación, un producto del calor y del cansancio. Pero la imagen de esa criatura silenciosa y reseca se quedó grabada en mi mente. Los días siguientes seguí viéndola, siempre en los lugares más solitarios. A veces, a lo lejos, una mancha oscura moviéndose por el desierto. Otras, más cerca, al borde de la carretera, observándome pasar en su silencio absoluto. Nunca se acercaba. Nunca era amenazante. Su horror residía en su mera existencia, en su presencia silenciosa y vigilante. Empecé a obsesionarme. ¿Qué era? Un espíritu del desierto, una manifestación de mi propia culpa. La línea entre mi tormento interior y el horror exterior comenzó a difuminarse.
Las noches se llenaron de pesadillas. Soñaba con mi madre, su piel volviéndose seca y agrietada como la de la criatura. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. El día que todo culminó, el calor era insoportable. El aire vibraba. El motor de mi camión, que nunca me había fallado, empezó a hacer un ruido extraño. Luego, con una sacudida, se detuvo. Me quedé varado en el corazón del desierto. No había señal. No había nadie en kilómetros a la redonda. Mientras intentaba, inútilmente, arreglar el motor, lo vi. Venía desde el horizonte. No a cuatro patas, esta vez caminaba erguido. Un movimiento lento, deliberado. La misma figura reseca y sin rostro, pero ahora venía hacia mí. Corrí a la cabina y cerré las puertas con seguro. Observé, paralizado, cómo la criatura se acercaba. No había prisa en sus movimientos. Era la personificación de la paciencia, del tiempo mismo. Cuando llegó al camión, no intentó atacarme. Simplemente empezó a rodearlo, lentamente. Su silencio era lo más aterrador. Podía oír mi propia respiración, el latido frenético de mi corazón, pero de él no emanaba sonido alguno. Finalmente se detuvo junto a la puerta del conductor. Levantó una de sus manos, larga y con dedos como ramas secas, y tocó el metal. Donde sus dedos hicieron contacto, la pintura empezó a burbujear. Luego, el metal debajo comenzó a oxidarse, a deshacerse, a convertirse en polvo. Estaba consumiendo el camión, robándole el tiempo, acelerando su decadencia. Lo hacía sin esfuerzo, sin violencia. Era un proceso tan natural y tan horrible como una enfermedad. Grité, golpeé el cristal, pero la criatura no reaccionó. Siguió con su labor silenciosa, su mano apoyada en la puerta, deshaciendo mi vehículo, mi medio de vida, mi escape. Vi en ese acto un reflejo de lo que le estaba pasando a mi madre, de lo que me estaba pasando a mí. La decadencia silenciosa, imparable. Justo cuando pensé que el camión entero se desintegraría, el ruido de un motor rompió el silencio. Un viejo pick-up de un granjero se acercaba por la carretera. Al ver las luces, la criatura retiró su mano y, sin ninguna prisa, se dio la vuelta y caminó de regreso al desierto, hasta que su figura se fundió con el calor y la tierra. El granjero me ayudó. Milagrosamente el motor de mi camión arrancó. Conduje el resto del camino en un estado de shock. En la puerta del camión, donde la criatura había puesto su mano, había una marca de óxido con la forma de 5 dedos, una herida de tiempo que nunca se iría. Al llegar a casa, fui directamente a la habitación de mi madre. Estaba sentada junto a la ventana, mirando a la nada. Me arrodillé a su lado y tomé su mano, una mano frágil y arrugada. La apreté con fuerza. El resentimiento, la ira, todo se había ido. En su lugar, solo quedaba un miedo desesperado al tiempo y una necesidad abrumadora de aferrarme a cada segundo que nos quedaba. No sé qué era esa criatura del desierto, señor Williams. Quizás era un demonio, o quizás era la muerte misma, mostrándome la fragilidad de las cosas. Lo que sí sé es que me cobró una deuda, me quitó mi ira y mi resentimiento, y a cambio me dejó con este miedo, este terror lúcido a la impermanencia. Y a veces creo que ese fue el verdadero cobro del desierto. Las luces de El Nido. Señor Williams,
Le escribo bajo el seudónimo de David. Fui militar. Ahora soy un viajero, un hombre que huye. Mi exesposa, al dejarme, me dijo las palabras más crueles que he escuchado. Estás vacío por dentro, David. Es como vivir con un fantasma. Esas palabras se convirtieron en mi brújula. Así que empecé a conducir sin rumbo, buscando algo que llenara ese vacío, o quizás huyendo de él. Y en un rincón olvidado de Arizona, encontré un pueblo que me mostró el verdadero rostro del vacío. Y fue aterrador. Me encontraba en un viaje sin destino por la Interestatal 40, dejando atrás los restos de mi matrimonio en el espejo retrovisor. El paisaje de Arizona era majestuoso y solitario, una pintura de rocas rojas y cielos infinitos. La soledad de la carretera era un bálsamo y un veneno. Me daba espacio, pero también amplificaba el eco de las palabras de Mónica. Estaba realmente vacío. La pregunta me perseguía. Buscando una ruta menos transitada, me desvié por una carretera estatal y luego por un camino secundario que prometía un atajo panorámico. El atajo se convirtió en un laberinto de caminos de tierra. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que estaba perdido. Fue entonces cuando vi las luces. No eran luces de un coche o de una ciudad. Eran extrañas luces en el cielo, de un color azul pálido, que se movían de forma lenta y silenciosa, como medusas flotando en un océano oscuro. No parpadeaban, solo pulsaban con una cadencia suave y antinatural. Mi primera reacción no fue de miedo, sino de asombro. Seguí las luces, hipnotizado. Me llevaron a un pequeño valle y en el centro, un puñado de casas. Un cartel de madera carcomido anunciaba: «Bienvenido a El Nido». El pueblo era extraño. Parecía sacado de una película del oeste, pero sin vida. Las casas estaban en perfecto estado, pero no había gente en las calles. No había coches, no había ruido. El único sonido era el crujido de la grava bajo mis neumáticos. Encontré el único motel del pueblo, el Nido del Viajero. Una luz solitaria brillaba en la oficina. El recepcionista era un hombre mayor, de rostro inexpresivo. No sonrió, no me dio la bienvenida. Solo me miró con unos ojos vacíos y me entregó una llave. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. Le pregunté por las luces en el cielo. Él solo se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Su falta de reacción fue más inquietante que las propias luces. Mi habitación era limpia y anónima. Desde la ventana podía ver la plaza del pueblo. Seguía desierta. La sensación de irrealidad era abrumadora. ¿Dónde estaba todo el mundo? A pesar del cansancio, no podía dormir. La sensación de vacío del pueblo era un espejo de mi propio vacío interior, y eso me aterraba. Fue cerca de la medianoche cuando empezaron a salir. Uno por uno, los habitantes del nido emergieron de sus casas. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropas sencillas y de colores neutros. Se movían en silencio, sin hablar entre ellos, sin mirarse, y todos se dirigieron a la plaza del pueblo. Desde mi ventana, los observé. Se congregaron en el centro de la plaza, formando un círculo perfecto. Y entonces, todos al unísono,
levantaron la cabeza hacia el cielo. Las luces azules volvieron a aparecer justo encima del pueblo. Pulsaban suavemente, bañando la escena con su luz fantasmal. Los habitantes de El Nido se quedaron allí, inmóviles, con los rostros alzados, como si estuvieran recibiendo una especie de comunión silenciosa. Me acerqué más a la ventana para ver sus rostros. Lo que vi me heló la sangre. Sus expresiones no eran de éxtasis ni de miedo. No había expresión alguna. Sus rostros estaban completamente en blanco, vacíos de toda emoción. Eran como cáscaras humanas, receptáculos. La palabra de Mónica resonó en mi cabeza. Vacío. Esto era el vacío. Un vacío colectivo, absoluto y silencioso. No eran hostiles, no parecían peligrosos, pero su completa falta de humanidad era el horror más profundo que jamás había experimentado. Eran fantasmas en vida, autómatas bajo la influencia de esas luces silenciosas. No pude soportarlo más. Agarré mi llave y mi cartera y salí de esa habitación sin hacer ruido. Corrí hacia mi coche, arranqué el motor y salí de El Nido a toda velocidad. Al mirar por el retrovisor, vi a los habitantes del pueblo, todavía en la plaza, inmóviles bajo las luces azules, indiferentes a mi huida. Conduje toda la noche, con el corazón desbocado, hasta que las luces del amanecer borraron las estrellas y las luces azules del cielo. Me detuve en una gasolinera a cientos de kilómetros de distancia. Mientras me tomaba un café, con las manos aún temblando, me miré en el espejo del baño. Vi mis propios ojos y por primera vez sentí un terror abrumador, no por lo que había visto en El Nido, sino por el reflejo de ese mismo vacío en mi propia mirada. Huí de ese pueblo, señor Williams, pero me di cuenta de que estaba huyendo de mí mismo. No sé qué son esas luces, ni qué le ha pasado a la gente de El Nido, pero me mostraron algo terrible. Me mostraron que el peor vacío no es la soledad, sino la ausencia de uno mismo. Y ahora, mi viaje ya no es sin rumbo. Estoy conduciendo de vuelta a casa, no para volver con Mónica, sino para intentar encontrar a la persona que se perdió dentro de mí, antes de que termine tan vacío como los silenciosos habitantes de El Nido. El último turno. Señor Williams, le saluda un suscriptor de toda la vida, Antonio, oficial de policía nocturno a punto de jubilarse. En mis 30 años de servicio he visto de todo, pero hay una historia, mi última historia, que me ha dejado con más preguntas que respuestas y con la certeza de que algunas insignias nunca se entregan del todo. Mi conflicto, verá, no era con criminales, sino con el tiempo. La jubilación estaba a la vuelta de la esquina. Una esposa que me esperaba, un pequeño bote de pesca, la promesa de mañana sin uniforme. Pero me aterraba. Este trabajo, esta insignia, era todo lo que había sido durante 3 décadas. ¿Quién era Antonio sin la placa? La pregunta me rondaba en los largos y silenciosos turnos de noche. Un miedo a la invisibilidad, a convertirme en un fantasma en mi propia vida. Mi sector era una zona industrial semiabandonada en las afueras de Houston. Un laberinto de almacenes vacíos, fábricas silenciosas y calles mal iluminadas. El aire olía a óxido, a hormigón frío y a olvido. Era mi última semana de trabajo. Estaba contando las horas, pero cada tic-tac del reloj era un recordatorio de mi inminente desaparición profesional.
La melancolía era mi copiloto en esas últimas noches. La primera vez que la vi fue un martes, la noche más silenciosa de la semana. Estaba haciendo mi ronda habitual por la avenida de los almacenes, una recta larga y solitaria. A lo lejos, vi una figura parada bajo la única farola que funcionaba. Al acercarme, vi que era una mujer, joven, con un vestido sencillo y una mirada perdida. Detuve el coche patrulla a su lado. ¿Se encuentra bien, señorita? Es tarde para estar por aquí sola. Ella no me miró. Su vista estaba fija en la distancia, en la oscuridad. Estoy esperando, dijo. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Esperando a quién? Puedo llevarla a un lugar seguro. Él vendrá, siempre viene. Sus palabras me inquietaron. Insistí, pero ella se negó a moverse. No parecía drogada ni desorientada, solo increíblemente triste. Di parte por radio, pero no había informes de personas desaparecidas con su descripción. Di una vuelta a la manzana y, al regresar, ya no estaba. La noche siguiente volvió a aparecer. Mismo lugar, misma hora, mismo vestido, mismo diálogo. Estoy esperando. Y de nuevo, al volver a pasar, había desaparecido. Empecé a pensar que me lo estaba imaginando, que el estrés de la jubilación me estaba afectando. El viernes, mi último turno, decidí que no la dejaría sola. La noche era pesada y húmeda. La encontré, como siempre, bajo la farola. Esta vez me bajé del coche. No me voy a ir hasta que me diga qué pasa. Por primera vez me miró. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una pena insondable. Él me prometió que volvería, aquí, en este lugar. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de un motor rompió el silencio. Un coche antiguo, un Chevrolet de los 70, apareció al final de la calle, avanzando lentamente hacia nosotros. La mujer sonrió, una sonrisa triste y esperanzada. Es él. Pero algo estaba mal. El coche no tenía las luces encendidas y su motor no hacía el ruido correcto. Era un sonido sordo, ahogado. Cuando estuvo más cerca, vi que el conductor era un hombre joven, con la mirada fija al frente, y vi el agujero de bala en el parabrisas. La mujer caminó hacia el coche, sin miedo. Abrió la puerta del copiloto, que no emitió sonido alguno, y se subió. El coche siguió su camino y, al pasar a mi lado, pude ver el interior. El conductor tenía una herida terrible en el pecho. Eran fantasmas. Los dos. Me quedé allí, paralizado, mientras el coche se perdía en la oscuridad, tan silenciosamente como había llegado. Mi radio crepitó. Era la central. Antonio, tenemos un aviso. Un ciudadano ha encontrado unos restos óseos en un almacén abandonado en tu sector. Parece que llevan allí mucho tiempo. Guiado por una corazonada, me dirigí al lugar. Era un viejo almacén textil. Dentro, entre maquinaria oxidada, había dos esqueletos. Uno de hombre, otro de mujer. El forense, más tarde, determinaría que llevaban allí más de 30 años. Habían sido víctimas de un robo que salió mal. Él era un joven oficial de policía. Ella, su prometida. Él la había dejado en ese punto para ir a revisar una alarma en el almacén, prometiéndole que volvería en 5 minutos. Nunca lo hizo. Esa noche, señor Williams,
En mi último turno, no solo resolví un caso antiguo, entendí algo. Esas almas estaban atrapadas por una promesa, esperando un cierre que nunca llegaba. Mi miedo a la jubilación era mi propia promesa rota a mí mismo. El miedo a dejar de ser quien era. Al entregar mi insignia a la mañana siguiente, no sentí vacío, sentí paz, porque entendí que hay cosas que nunca se abandonan. El deber, el recuerdo, el amor. No son un uniforme que te quitas, son parte de ti, siempre. Aquellos dos fantasmas me dieron mi último y más importante caso. Encontrar a Antonio, el hombre, no solo el policía. Y esa, señor Williams, es una insignia que nunca se entrega. Aquí finalizan mis historias. Gracias por el increíble trabajo que hace en Martínez Historias de Horror. Siga así.